Chicos, buenas tardes. Por favor, ¿me pueden decir si se está grabando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Oh, ya saben que tengo pánico con estas cosas. Bueno, entonces vamos a continuar. Una pregunta. ¿Ya me calificaron? ¿Ok? Sí, Sí, doctora. Porque hasta ayer habían chicos que no me habían calificado. Y recuerden que esto no es un favor, es su obligación, es parte de sus tareas, evaluarlo al docente, a mí y a todos los que ustedes tengan en este semestre. Es obligación, eso simplemente es algo que a todos a todos los estudiantes les piden de que hagan ese trabajo. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema que también es muy importante, dada la frecuencia, ¿no?, que siempre vamos a encontrarnos, que son las verrugas y el molusco contagioso. Es un tema un poquito largo, pero bueno, vamos a arrancar entonces. Las verrugas, que ya sabemos, pues son muy conocidas, también se las denomina papilomatosis, justamente por esa tendencia histopatológica que nosotros vamos a ver, las papilas de la dermis, que las vamos a ver muy pronunciadas. El agente causal, pues, la etiología es el VPH, el virus del papiloma humano. Esto es importante que nosotros, cuando hagamos este diagnóstico, la gente, pues, siempre va a decir, bueno, ¿y esto de por qué me ha salido? Le preguntan, ¿no? Y uno dice, es que es el virus del papiloma. Entonces la gente dice, ¿cómo papiloma? Ustedes ya se han dado cuenta que la gente lo asocia generalmente pues a nivel genital. Y vamos a ver que no tiene nada que ver, que hay muchos serotipos. Yo siempre le digo, hey, Almeida, hay montones de Almeida y no tienen nada que ver, ni son parientes ni primos lejanos siquiera. Entonces, así mismo, Almeida, Cedeño, Zambrano, bueno, cualquier Alvarado, el apellido que ustedes quieran, hay un montón de estos apellidos y no significa que uno sea pariente, ¿verdad? Entonces lo mismo hay que explicarle, no necesariamente, no tiene que ver que usted tenga el VPH, no significa que sea que le hayan transmitido sexualmente. Eso es muy importante aclarar, ¿no? Entonces, bueno, pertenece a la familia de los Papoviridae, del género papiloma, por lo que yo les decía cómo se ve histológicamente. Pero además, miren ustedes que se han aislado hasta el momento más de 150 serotipos. Entonces ya eso es lo que les decía, algunos que son de las verrugas vulgares, otros que son a nivel genital, vamos a ver las diversas serotipos y sus manifestaciones clínicas. De hecho, miren aquí, de acuerdo a, desde el punto de vista clínico, es decir, dónde vamos a encontrar las verrugas, también tienen algunos de los serotipos que generalmente lo ocasionan, ya vamos a verlo. Entonces, desde el punto de vista clínico tenemos las verrugas cutáneas, es decir, aquellas que están en piel, y las verrugas extracutáneas, es decir, las que están en mucosas. En este caso tenemos la típica que la ven ustedes a nivel de ginecología, que son las verrugas cervicuterinas, pues a nivel de la cavidad oral, que vemos en dermatología, y las verrugas laringeas, que ustedes la van a ver pues en otorrinolaringología. Y también tenemos, cuando son muy exuberantes, las mismas verrugas a nivel de la cavidad oral, se la denomina papilomatosis oral florida, mientras que otra, que es muy especial, ya la vamos a ver, la hiperplasia epitelial focal o enfermedades G. En cuanto a las formas cutáneas, vamos a ver que se las clasifica en piel no anogenital, que suena un poco divertido, es decir, no anogenital, es decir, para el resto de la piel que no comprometa las partes genitales, pero yo le agregaría aquí, en este cuadro, también a las perianales, que generalmente pues corresponden a al mismo serotipo, de la misma etiología que las genitales. Y otras que por la importancia que tienen de acuerdo a lo que se refiere a su relación con el comportamiento, a generar cáncer, tenemos a la epidermodisplasia verruciforme y a la papulosis bovenoide. La primera, que es una genodermatosis, y la de acá, bueno, ya vamos a ver que histológicamente es muy parecido o corresponde a un carcinoma espinocelular in situ. Entonces, bien, de la piel no anogenital, aquí sí vamos a encontrar las que son las verrugas vulgares, las típicas de los dedos, que ya vamos a verlas, las palmoplantares y las verrugas planas. Lo que yo les decía, ¿no? Un investigador, pues que algunos investigadores hicieron esta clasificación en base a los serotipos que predominaban en determinadas formas clínicas. Entonces, según, por ejemplo, estos autores, encontraban que una, que vamos a ver que es a nivel plantar, que se denomina mirmesia, ya vamos a verla clínicamente, son muy hiperqueratóxicas. En este caso, el serotipo de VPH que predominaba, más que nada, era el tipo 1, pero
también habían los otros serotipos, como estamos viendo aquí, ¿no? O sea, se habla siempre estadísticamente, ¿no? Pero el que más predomina es el serotipo 1. En cuanto a las verrugas planas, el que más predomina es el serotipo 3, pero también tenemos el 10 y el 28. Las verrugas de Bucher, también denominada verruga de los carniceros, en la cual encontraron que había para estos investigadores una asociación con el serotipo 7, débil asociación, o sea, no era tan marcada. También tenemos que dentro de las verrugas vulgares, el 2 y el 4 son los más comunes, pues, pero habían estas otras también. Esto es importante, por ejemplo, en cuanto se refiere a la hiperplasia epitelial focal, la que vamos a ver, la enfermedad de Heck, en la cual predominan el serotipo 3 y 32, pero a veces cuando usted hace un aislamiento o prevalencia de serotipo por medio de la biología molecular, investigación, pues en algunos casos también está el 16, y ya vamos a ver la importancia de ese serotipo 16 que tiene que ver con cáncer. Como en todo lo que hemos venido viendo hasta aquí, habrán factores que inciden en el contagio o en la presentación clínica de la patología. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos en primer parcial de microbioma cutáneo, ¿se acuerdan que les hice una introducción muy importante para que nosotros recordemos cómo en la piel están bacterias, virus, arqueas, hasta hongos, les decía, ¿no? Es como parte del microbioma, ¿no? Entonces, parece ser que también dentro de este microbioma están algunos serotipos de BPH, pero que no van a inducir patología. Entonces, sin embargo, hay otras en las cuales sí interviene el contagio, en el cual va a depender de algunos factores. En primer lugar, la agresividad, es decir, la virulencia de la cepa. Entonces, hay cepas benignas que formarían parte del microbioma cutáneo y otras que en cambio requerirían la transmisión, sí van a requerir la transmisión pues por contacto. También va a depender mucho del sitio de la inoculación. Por ejemplo, a nivel palmo-plantar, donde el estrato córneo es más grueso, va a ser más difícil que haya la facilidad del contagio por un simple contacto. Pero dependiendo si es, por ejemplo, un área genital o perianal, obviamente es un área más sensible, una piel menos gruesa, está húmedo, generalmente hay microtrauma, entonces eso va a permitir que penetre el virus. También depende del tiempo del contacto. Un contacto corto, un saludo, va a ser más difícil que te contagien, pero si tienes contacto con tu mano estrechando mucho rato, con esa otra que está llena de verrugas, posiblemente, y tú tienes un microtrauma, pueden contagiarse, ¿no? Entonces eso es importante. Pero lo que los investigadores llegan a la conclusión que depende mucho también, sobre todo, por eso está resaltado aquí con rojo, por el estado inmunológico del huésped. Eso ya ustedes van viendo y lo sabrán en toda patología, el estado inmunológico del huésped es imprescindible, lo hemos visto cada vez más, ahora inclusive con el COVID también, ¿no? Entonces hay patologías en las cuales hay una alteración del sistema inmune, pues va a ser más fácil que haya el contagio. Y veamos la patogenia, ¿no? ¿Cómo es que ocurre la infección por este virus? En primer lugar, como les estaba diciendo, requiere de un microtrauma, o sea, hay un pequeño microtrauma para que penetre este virus, el virus del papiloma. ¿Y a dónde se va a alojar? Apenas penetra, va directo hacia el fondo del epidermis. ¿Recuerdan el estrato de células basales? Pues allí va y se aloja en primera instancia. Allí va a inducir la expresión de unas proteínas que se llaman E1 y E2, y estas dos proteínas son las que van a producir la replicación del ADN. Entonces se comienza a dividir bastante el ADN de las células, ¿no? Bien, luego va en el estrato, en la siguiente capa, en el estrato de las células espinosas y granulosas, estas otras proteínas también que la expresada por acción del virus, que son la E5, E6 y E7, ellas van a inducir la proliferación celular, es decir, que comienza a crecer el tumor, porque a fin de cuentas es un tumor, es un crecimiento de un tejido. Bien, ahora lo importante es esto, que las proteínas E6 y E7 inhiben al gen P53. Ustedes recuerdan muy bien, me imagino por biología molecular, no sé, bueno, la materia que ustedes hayan visto, en inmunología, como este gen, que se lo denomina el guardián del genoma, el gen P53, es el encargado
de vigilar justamente la replicación celular, la división de la célula. Los ribosomas le avisan al gen cuando el ADN se está dividiendo mal. Entonces, una vez que el gen detecta o es avisado que el ADN está dividiéndose mal, miren ustedes la acción que está haciendo la E1 y E2, entonces él lo que usualmente es que detiene el ciclo de la mitosis celular, dice, hey, pare la división, esperando hasta que el ADN se repare solito. Eso ocurre a cada instante en nuestra célula, ni siquiera nosotros estamos conscientes de ello, ¿no? Nuestro organismo está que se defiende a cada rato de la degeneración. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estas proteínas, la E6 y la E7, inhiben al P53, que el P53 va a inducir, cuando el ADN no se repara, ¿qué es lo que induce? La apoptosis, ¿verdad? O muerte celular programada, suicidio celular programado. Entonces, usualmente el ADN no se repara, entonces el gen dice, ay, destrucción de la célula, incluido él, el capitán, se mueren todos. Pero estas proteínas de aquí impiden el trabajo del gen y por ende sigue creciendo el tumor. Que cuando son cepas no agresivas, no oncogénicas, no va a pasar nada, simplemente, bueno, crece, se ven feas las verrugas clínicamente, pero hay algunas cepas que están en relación con cáncer y eso sí implica mucho, tienen mucha importancia desde el punto de vista pues de la salud en general, no solamente por la parte de que veamos la parte física, clínica. Veamos aquí cómo hay algunos serotipos o subtipos de BPH asociados con malignidad, y son algunos. Estos dos ustedes lo saben muy bien, 16 y 18, porque son los que nos han enseñado siempre pues, en la parte de ginecología, aparte que son los que hay vacunas, ¿verdad? Justamente para prevenir el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pene en el hombre. Entonces, pero resulta que hay otras cepas que también están en relación con malignidad. Tenemos aquí a las 6, la 11, la 31 y la 35, y aparte de la 16 y la 18. Para algunos investigadores, inclusive la 33. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que estos serotipos van a inducir malignidad. Hay transformación de estas verrugas, se van a convertir en un carcinoma espinocelular. Bien, ahora, a su vez, existen otros serotipos como el 5, 8, 20 y 47, que a pesar de que no están considerados como cepas malignas, pero resulta que tienen un potencial oncogénico en pacientes que tienen esta genodermatosis, la epidermodisplasia verruciforme. De allí la importancia de esta patología, como les decía, que es algo genéticamente transmisible. Ya la vamos a ver la imagen clínica al respecto. Algo importante, chicos, miren, el periodo de incubación de las verrugas, el BPH, es largo. Si fijan ustedes, va de 1 a 6 meses. E inclusive en algunos trabajos, en algunos textos, ustedes van a encontrar que puede haber hasta 3 años de ese periodo de latencia. Es decir, el virus está dentro de la célula, pero no produce una manifestación clínica. Entonces, pero en general entre 1 a 6 meses. Y esto es importante porque nosotros tenemos que explicarle al paciente eso. A veces tienen las personas, digamos, han tenido una relación, una situación. Esto más que nada a la gente le genera mucha ansiedad cuando hay el riesgo de que le hayan transmitido sexualmente, o sea, cuando están en área genital o perianal. Entonces, pero mientras tanto, las clásicas verrugas vulgares de los dedos, de las manos, pues a esas no les genera mucha importancia de ansiedad o preocupación. En general esto lo tienen, es cuando están en esas áreas, ¿no? Y ahí uno tiene que explicarle, a ver, usted tuvo una relación sospechosa a la final hace una semana o 2 semanas, todavía no podría decir que esa lesión que tiene allí sea por causa de esa, que le hayan transmitido algo desde el punto de vista sexual. O sea, hay que aclararles y explicarles, no, hay que tener un poquito de paciencia, esperemos, porque realmente después puede tener la lesión. En este momento no tiene. O sea, hay que darles también una calma al paciente, ¿no? Tienen ansiedad. Bueno, estas son las clásicas verrugas que todos conocemos, ¿verdad? Las verrugas vulgares que realmente no admiten equívoco, todo el mundo las conocemos. Y son lesiones exofíticas, porque las verrugas ya vimos que están en epidermis y van a producir crecimiento celular, esa proliferación celular en el estrato espinoso y granuloso. Por lo tanto, vamos a ver un crecimiento hacia afuera, es decir, exofítico, como les estaba diciendo. La superficie es rasposa, como lija, áspera, por eso que se dice verrucoso, para uno decir se parece a una verruga. Bien,
pero es que realmente así mismo es. Si nosotros la palpamos, vamos a sentir esa sensación de aspereza. Ahí medio, ver si me da por estornudar. Bueno, los sitios de localización más frecuentes pues son a nivel del dorso de las manos, a nivel de los codos, rodillas, todos hemos visto un paciente con verrugas, ¿no? Pueden estar a nivel periungual, como estamos viendo aquí, miren alrededor de las uñas, justamente, que es un sitio bastante complicado de tratar, ¿no? Son difíciles de tratar en esta zona, pero algunas inclusive pueden ser subunguiales, como estamos viendo aquí. Cuando son subunguiales, en ocasiones ni siquiera las vemos aquí alrededor, sino que solamente están aquí debajo, van produciendo onicolisis, ¿verdad? Es decir, un desprendimiento, despegamiento, como se está viendo aquí en esta uña. Si ven cómo se está despegando, o sea, se despega, el tumor produce un despegamiento, un desprendimiento de la lámina unguial del lecho o cama unguial. Por ejemplo, aquí vemos que tiene la lesión justamente a un lado, perunguial, pero ya vemos cómo también aquí alcanzamos a ver un poquito de la verruga, cómo está penetrando justamente a todo el lecho unguial y está produciendo ese despegamiento. Aquí son dolorosas porque las verrugas vulgares, es decir, a nivel de los codos, de los dedos, no duelen, son asintomáticas. Pero aquí, debajo de las uñas, sí causan dolor por lo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos lo que se dice la verruga de los carniceros, porque bueno, realmente es un nombre que se lo dieron, ya han visto que en dermatología los antiguos descriptores ponían nombres diversos, ¿no? Pero son las verrugas de Bucher, como se las conoce también, en la cual sí son numerosas, o sea, cuando se le dice verrugas de Bucher, cuando son numerosas, o sea, las verrugas vulgares simplemente que están numerosas en manos. Pueden ser a nivel del dorso, pero también a nivel de las palmas. Algo importante, chicos, a nivel de las palmas y de las plantas, si bien es cierto, siguen siendo exofíticas, no son tantos, no se observa tanto el crecimiento de la verruga hacia el exterior. Y esto ya ustedes lo saben de memoria, es debido a que la palma y planta puede llegar a ser muy gruesa. ¿Se acuerdan que puede tener normal hasta 100 capas de estrato córneo? Y estamos viendo que la verruga está pues básicamente en estrato espinoso y granuloso. Por lo tanto, le cuesta vencer tantas capas de estrato córneo, por eso no es tan exuberante, no es tan exofítica el crecimiento, ¿no?, de las verrugas. A nivel plantar, igual, generalmente a nivel plantar es más grueso todavía, o sea, ahí en palmas podríamos tener 50, 70 capas de estrato córneo, a nivel plantar sí llega a las 100 con mucha frecuencia. Entonces lo mismo aquí, por eso esto es lo que se conoce como mirimesia, en la cual están hiperqueratóxicas, como la estamos viendo aquí, que en ocasiones la pueden confundir, y ya vamos a ver los diagnósticos diferenciales, con los elomas, los callos, que les suele decir la gente, callos o callosidades, ¿no? Entonces, estas suelen unirse y formar grandes placas muy hiperqueratóxicas como las estamos viendo. Aquí sí, como las verrugas son, en este caso, a nivel plantar, sí causan dolor a la compresión, tanto vertical, es decir, al caminar, y ya veremos también a la compresión lateral. Miren ustedes que también aquí en los pies pueden ser las verrugas subunguiales, como estamos viendo aquí. Hay lesiones que crecen sin haber lesiones en la parte periunguial propiamente, sino subunguial. Miren ustedes cómo el tumor está creciendo tanto que está produciendo esa onicolisis muy severa, muy dolorosa son estos cuadros. Acá tenemos estas son las llamadas verrugas en mosaico. En realidad son pequeñas placas, como estamos viendo aquí, pero que convergen formando grandes lesiones. Lo importante es que entre las lesiones, entre las verrugas entre sí, hay estos dermatoglifos, que son los pliegues conocidos como lo que nosotros decimos las huellas digitales, ¿verdad? Cuando es a nivel de los dedos, tanto de manos y pies tenemos, pero son los llamados dermatoglifos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos las pequeñas plaquitas aquí, y aquí están entre ellas, entre cada verruga, hay los dermatoglifos, lo cual la hace diferente de la mirimesia. Esta es como una sola masa, si se dan cuenta, es muy hiperqueratóxica. Acá vemos esa imagen como como les decía, como verrugas en mosaico. Mosaico como los mosaicos de un piso, ¿verdad? Una baldosa. Si ustedes se dan cuenta, son como uniditas.
Luego tenemos verrugas, las llamadas verrugas filiformes. Las que vimos anteriormente, todas son gruesas, hiperqueratóxicas, ásperas, ¿verdad? Pero eso se debe es al tipo de tejido que esté allí, o sea, donde hay mayor estrato córneo. Por eso es que en palmas y plantas es mayor todavía esa aspereza. Pero resulta que las verrugas cuando están a nivel de piel muy más delgada, ¿no? Donde no hay tanto estrato córneo, entonces vamos a ver que son de aspecto filiforme, con estas proyecciones, como ustedes están viendo aquí, como proyecciones digitiformes, son blandas, suaves. Miren aquí, uno esperaría toparse con algo rasposo, y la verdad es que no, son blandas. Generalmente en el nivel del borde de los párpados, peripalpebrales, también a nivel peribucal, como estamos viendo aquí, pueden estar a nivel del cuello, puede ser en las axilas, por ejemplo, ¿no? Pero los sitios más frecuentes son así, al borde de los párpados, pueden estar en la nariz, o sea, por las fosas nasales. Luego tenemos otra forma clínica que ya ustedes la conocen, que son las verrugas planas. Yo les recuerdo que en el primer parcial hablamos de las verrugas planas porque les hablaba del fenómeno de Koebner. ¿Se acuerdan del Koebner? La replicación de una dermatosis en un sitio de trauma. Aquí tenemos justamente. Pero les explicaba que ciertas virosis producen un pseudo Koebner porque simplemente es en el sitio donde la persona se lastimó, un arañazo, algo que se pudo haber lastimado, lo que hizo fue autoinocular allí las verrugas. Entonces aquí tenemos cómo son las verrugas planas. Igual son lesiones exofíticas, pero aplanadas, pápulas aplanadas. La superficie es ligeramente áspera también, no tanto como las verrugas vulgares, pero si nosotros nos acercamos, podemos ver que se ve irregular, la superficie es irregular. Puede ir desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros de diámetro, localizada especialmente en la cara, pero también la podemos ver en dorso de manos, en brazos y a veces inclusive en las piernas. A veces las verrugas planas son asintomáticas. A veces el paciente se queja del ligero prurito, pero en realidad muchos investigadores consideran que, como en general, esto se ve en pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión por alguna causa, por ejemplo, los atópicos, ellos tienen alteración de la inmunidad celular, entonces suelen tener ya prurito de por sí, no porque sea la verruga, o sea, hay un poquito de controversia al respecto. En todo caso, en general, las verrugas son asintomáticas, excepto en las plantas donde les decía que causa dolor. Vamos a ver cómo estas verrugas planas, miren ustedes que son a nivel del dorso de las manos, igual, y forman el pseudo-Koebner. Si ven aquí, aquí están las lesiones aisladas y aquí tenemos el pseudo-Koebner. Las lesiones justamente como en línea. Luego miren ustedes, aquí tenemos a las verrugas genitales o también a nivel perianal. Entonces también tenemos lesiones exofíticas, blandas, papilomatosas, si ven ustedes con las proyecciones digitiformes, y pueden estar localizadas en el aparato genital masculino, también podemos ver en área de la vulva, en el sexo femenino, en los labios, también puede estar, o sea, a nivel genital, y también perianal. O sea, dependiendo la actividad íntima que tengan en su vida íntima estos pacientes, ¿no? Entonces, pero son blandas así mismo, y luego pueden llegar a confluir y formar grandes masas que les dicen coliflor. O sea, el paciente le suele llegar y dice que tengo coliflor, dicen los pacientes, y a veces uno dice coliflor, o sea, hay que estar atento a los términos que el paciente utiliza. Miren ustedes aquí las lesiones, como les decían, aquí tenemos las lesiones justamente más como vegetaciones. Recuerdan cuando en primer parcial hablamos de lo que es verrugosidad y vegetación, y era el mismo virus, ¿no? En áreas de superficie como los brazos, rodillas, o sea, en piel seca, pues produce rugosidad áspera, y eso es la verrugosidad. Pero en áreas de pliegues o en áreas húmedas se denomina vegetación. O sea, histológicamente es parecido, pero como aquí justamente son otras las características o las condiciones ambientales, son blandas y no son ásperas y otro tipo de piel. Tenemos otro tipo de verruga a nivel genital, que es la que se conoce como la papulosis bowenoide, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, estas son pápulas lisas, pueden ser hiperpigmentadas, como la estamos viendo aquí, pero en otras ocasiones pueden encontrarlas eritematosas. Pueden ser múltiples,
o pueden ser aisladas, pero en general son múltiples, o sea, algunas lesiones, como estamos viendo aquí. En general, se localizan a nivel de precisamente del área púbica. Esto yo les decía que es lo que son de las verrugas especiales, porque resulta que en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones esta papulosis bovenoide se la ha encontrado que histológicamente es un carcinoma espinocelular in situ. Es decir, histológicamente es muy parecido o es similar a una enfermedad de Bowen, que ese es el cáncer propiamente. Miren ustedes aquí, los pacientes pues en ocasiones consultan y dicen, yo creía que eran unos lunares que me habían salido, ¿no? Entonces puede estar en el aparato genital o en el área del pubis, en cualquiera de estas partes, ¿no? Entonces pueden ser lesiones aplanadas, hiperpigmentadas, como la estamos viendo aquí, o en forma de pápulas, como la estamos viendo acá, o en este caso como ligeras excrescencias, ¿no? Pero generalmente son más que nada hiperpigmentadas, pero pueden ser en otros casos eritematosas. Esta es propiamente la enfermedad de Bowen, es decir, esta es un carcinoma espinocelular originado a raíz de una verruga. Hay cepas que les decía justamente de malignidad. Acá tenemos, miren, asimismo un tumor que se lo denomina el tumor gigante de Buschke-Lowenstein. Igual es un tumor que es originado por una verruga, es decir, una cepa cancerígena. Esto también, cuando se hace la biopsia, pues se encuentra que es un carcinoma espinocelular, pero es de rápida evolución. Entonces, esto es un tumor originado a partir de una verruga. Generalmente en personas inmunocomprometidas, ¿no? Diabéticos, pacientes que están con etapa de SIDA, o pacientes que son trasplantados, ya sabemos las causas que pueden originar esto, ¿no? Miren, estas grandes masas realmente son vegetaciones, pero esto ya es cáncer propiamente, originado de estas cepas malignas. Y acá tenemos lo que yo les estaba explicando, esta otra forma de verrugas especiales, que es la epidermodisplasia verruciforme. Esta epidermodisplasia verruciforme les explicaba que es una genodermatosis, es decir, una enfermedad genéticamente transmisible, en la cual pues comienza desde la infancia a presentar múltiples lesiones exofíticas muy semejantes a las verrugas planas, como las vimos hace un rato con las anteriores, pero estas llegan a ser numerosas y están localizadas a nivel facial, en tronco, en brazos, en piernas, o sea, son diseminadas y son de mayor tamaño que las verrugas planas, o sea, pueden confluir, llegar a formar grandes placas. La importancia de esta patología es, como les decía, que hacia la tercera o cuarta década de la vida, estos pacientes llegan a desarrollar carcinomas espinocelulares y en algunas ocasiones vasocelulares a raíz de estas verrugas, pero especialmente son los espinos. En algunas ocasiones, esta es la imagen clínica, ¿no? de la epidermodisplasia verruciforme. O sea, realmente es un cuadro que en ocasiones uno llega al diagnóstico con la clínica y viendo un estudio histopatológico también. Porque realmente por ejemplo, esta forma, si bien esta es como más fácil de diagnosticar, esta forma de acá es más complicada, es más difícil porque semejan lesiones eritematodeescamativas muy parecidas a una pitiriasis versicolor, que ya veremos en la próxima clase. Entonces, miren ustedes estas lesiones, la verdad es que no semejan mucho a las verrugas. Muchas veces con dermatoscopía sí podemos verle las lesiones características, a mayor aumento, obviamente, esto con un dermatoscopio, que son las lesiones típicas de las verrugas, pero de una tonalidad más eritematosa. Luego, en lo que corresponde a nivel de la cavidad oral, entonces también tenemos las llamadas verrugas orales, ¿no? Entonces estas serían lesiones aisladas, miren ustedes, mamelonadas, realmente que pueden semejar tumores de otro tipo, pero realmente difieren de lo que corresponde a una verruga, de las verrugas orales clásicas, que serían de las formas filiformes, como ustedes les mostré en la de los párpados, ¿sí? En las cuales las proyecciones digitiformes, estas son lobuladas. Estas en ocasiones son las que cuando son muchas lesiones, realmente se la denomina la papilomatosis oral florida. Entonces son personas que tienen realmente una alteración muy importante en su sistema inmune. En cambio, pues las otras verrugas orales como tal, miren ustedes, podemos tener lesiones aisladas a nivel de los labios, como les decía, en el paladar, en la cara interna de los labios.
Esta otra es una forma también especial de verrugas, que es la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, así también se la denomina. En este caso, la enfermedad de Heck, pues se la ha considerado tradicionalmente como muy frecuente en nosotros a nivel, digamos, eh, hispano, ¿no? A nivel hispano y también en racialmente, digamos, en ciertas, serían razas, bueno, sería el término, bueno, a nivel en Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas tribus que por ahí quedan todavía, digamos que los Sioux, yo qué sé. Pero a nosotros, en Latinoamérica, donde todos tenemos en general una mezcla, pues, hermosa de razas, entonces sí se lo encuentra a nivel de nosotros en Latinoamérica, ¿no? Entonces, las lesiones, vamos a ver que corresponden a lesiones exofíticas aplanadas que convergen dando el aspecto de adoquines. Por eso se dice la imagen adoquinado, ¿no? Realmente como los adoquines de una calle, ¿sí? Sí la recuerdan ustedes, ¿no? Las calles que son como imagen en empedrado. Entonces, difieren de las otras verrugas que estábamos viendo acá, miren que son de otra manera, ¿verdad? Lobuladas o las proyecciones digitiformes. Acá son diferentes, realmente dan un aspecto en empedrado a nivel de todo lo que es la mucosa oral, los carrillos bucales, inclusive puede afectar las encías. Son lesiones benignas, pero lo que les explicaba que en algunas ocasiones se ha encontrado o se ha aislado un serotipo, que es el 16, que ya ustedes vieron que se lo relaciona también con malignidad. Entonces vamos a ver los diagnósticos diferenciales que tienen las verrugas. Bueno, realmente diagnosticar verrugas creo que es demasiado sencillo y es muy realmente difícil que una persona las confunda, pero bueno, en ocasiones, en ciertas localizaciones podrían nosotros causar confusión y la verdad que sí he visto, ¿no? En colegas mismos cómo se equivocan y son simples verrugas. Entonces vamos a ver cómo a nivel del cuero cabelludo, vamos a comenzar justamente del cuero cabelludo, asimismo mantienen estas proyecciones digitiformes, la papilomatosis característica que tienen las verrugas. Pero en cambio, en cuero cabelludo son frecuentes tumores benignos denominados amartomas, que generalmente tienen un origen en el folículo piloso. Entonces, esto, pues la superficie es lisa y generalmente son muy crónicos. Eso es importante, pues si no lo operamos no van a salir nunca. Las verrugas pueden involucionar justamente espontáneamente, ya que depende mucho del sistema inmune de una persona. A nivel, por ejemplo, del cuello, a nivel de los párpados, sería un diagnóstico diferencial de las verrugas filiformes, que ya vimos hace un ratito. Tenemos el diagnóstico diferencial con los llamados acrocordones. Los acrocordones, estos son unos tumores blandos, son lesiones blandas, hiperpigmentadas, un tono de la piel, que se localizan especialmente a nivel de cuello, también podemos encontrarlo a nivel de los párpados, a nivel de las axilas, y están relacionados con resistencia a la insulina. Generalmente lo vemos en asociación con acantosis nígrica, entonces por lo tanto es una manifestación de resistencia a la insulina. En últimos estudios se ha podido encontrar en algunos casos de estos acrocordones que se han podido aislar algún serotipo de BPH, ¿no? Pero no en todos los casos. O sea, lo que está determinado es que hay realmente la relación con esta resistencia a la insulina. Ya sabemos que la insulina es una hormona que produce el crecimiento de tejidos, ¿no? Tenemos también las queratosis seborreicas, que en algunos textos ustedes también van a encontrarlas como verrugas seborreicas. Realmente son excrescencias, asimismo pápulas aplanadas, pequeñas o de mayor diámetro, pueden medir 1 centímetro, algunas llegan a converger y formar grandes placas, generalmente localizadas a nivel de la cara, pero pueden estar localizadas en el tronco. Miren aquí esta persona la tenemos como la llamada papulosis nigra, que generalmente es en las personas de fototipo 5 o 6, o sea, más altos los fototipos. Entonces, son de superficie asimismo seca, áspera, pero desde ningún punto de vista verrugoso, o sea, no tiene esas proyecciones digitiformes como la tendría una verruga. Sin embargo, asimismo, en algunos casos se ha podido observar que de estas queratosis seborreicas pueden producirse también lesiones tipo verrugas. De hecho, siempre cuento un caso porque lo tengo hasta con
con estudio histológico, en la que la mitad de la queratosis era una queratosis seborreica y la otra mitad era verruga, ¿no? Entonces la verdad es que es muy interesante. Por eso es que habrán casos determinados en los cuales sí está implicado este BPH. En todo caso, antes se relacionaba solamente con exposición solar, pero la verdad es que luego se dieron cuenta que la verdad la queratosis seborreica usted la puede encontrar a nivel submamario, o sea, en pliegue, áreas donde usualmente no te va a dar el sol, ¿no? Por mucha exposición que tengas, pues debajo de las mamas, en el sexo femenino, es difícil que le dé el sol, ¿no? Aunque anduviera topless, ¿no? Pero aún así, esa es un área que no va a haber porque es un pliegue, ¿no? Entonces es imposible entonces simplemente se lo ha relacionado con cierta predisposición genética, pero además, asimismo, con resistencia a la insulina. Entonces, en general, se ve en personas mayores, adultos mayores, todos hemos visto por ahí a un abuelito, una abuelita, una persona mayor, pero que en general tiene resistencia a la insulina o ya es diabético. Otra dermatosis con la que cuando hay lesiones de verrugas aisladas hay que hacer el diferencial es con el cuerno cutáneo. El cuerno cutáneo, como nosotros estamos viendo aquí, es una lesión exofítica, seca, áspera, pero que tiene en su base un eritema. Realmente el cuerno cutáneo, según el padre de la dermatopatología moderna, que es el doctor Ackerman, ya fallecido, ¿no? Pero este doctor encontraba que histológicamente en la base del cuerno cutáneo, de estas queratosis actínicas, ya es un carcinoma espinocelular in situ también, pero se hace un diferencial con las verrugas, ¿no? Las verrugas, algunas lesiones pueden tener esta imagen muy parecido al cuerno cutáneo. En cuanto a las verrugas planas, tenemos que hacer un diferencial tanto en lo que se refiere a las planas como tal, o más frecuentemente cuando alguien tiene la epidermodisplasia verruciforme, tenemos esta otra dermatosis genéticamente transmisible que es la llamada enfermedad de Darrier. Entonces, cuando esta enfermedad de Darrier también vamos a ver múltiples pápulas, pero que no son aplanadas, son pápulas cupuliformes, pero que se presentan a sí mismos desde la infancia y también, como les insisto, se transmite genéticamente. Es decir, nosotros vamos a ver que la tuvo el papá, la tuvo el abuelo, o sea, así mismo, y ya desde niño ya comienza a tener las lesiones. Asimismo a nivel facial, a nivel especialmente de predominio en tórax anterior, en dorso de las manos, es un sitio frecuente. Pero lo importante es que estas no son aplanadas, sino que son un poco más cupuliformes, o sea, más redondeadas. Recuerden por eso cuando hablamos de parcial, el tipo de las pápulas. En las verrugas, en enfermedades de la epidermodisplasia verruciforme o las verrugas planas, como lo está diciendo su nombre, son planas, son aplanadas, estas son más redondeadas, más cupuliformes. Por otra parte, esta enfermedad de Darrier realmente es un trastorno en la queratinización, llegan a producir mal olor, tienen un olor sui generis. Y obviamente no evoluciona para nada al cáncer. En cuanto a las verrugas a nivel de las manos, tenemos el fibroqueratoma digital adquirido, que este es un tumor benigno que generalmente se origina a raíz de un trauma. Un pequeño traumatismo puede originar el crecimiento de un tumor benigno como tal. Lo que sucede es que en ocasiones el paciente lo corta, y pues ya ustedes saben, la gente se hace miles de tratamientos, y lo que nos llega a veces es desde esta forma, ¿no? En la cual vemos un anillo alrededor justamente de la lesión, como un anillo. Eso es característico del fibroqueratoma digital adquirido. Y esto va a volver a crecer, entonces, bueno, hay que hacer una exéresis completa. Ahora vamos a ver el diferencial de algo tan sencillo como son los callos, ¿no? Callos o elomas, como se lo denomina. Entonces, algo importante, ya vamos a ver la imagen, pero importante para que vamos haciendo la diferencia, ¿no? En cuanto a los callos, siempre van a mantener a los dermatoglifos, mientras que la verruga no vamos a ver los dermatoglifos, ya lo vamos a ver en imágenes. Acá, en el eloma, cuando lo corta con un bisturí, no hay sangrado. Lo cortas y no hay sangrado para nada. Todos sabemos que los callos justamente se producen por un engrosamiento, una hiperkeratosis localizada del estrato córneo, pues debido muchas veces a la presión ejercida por alguna situación de que él tiene un impedimento, una dificultad para la deambulación, ¿no? Característico de las personas adultos mayores, o alguien que tiene un trauma y camina asentando algo, haciendo presión en cierta parte del pie. Entonces, la verruga, en cambio, cuando lo cortamos, sí hay sangrado, cuando lo cortamos con un bisturí en forma, obviamente, lateral. ¿Y por qué será? Si estamos hablando de que, ustedes recuerdan en primer parcial,
que las verrugas, en primer lugar, en la epidermis no hay vasos sanguíneos, ¿recuerdan eso? Los vasos sanguíneos están en la dermis. Entonces, y acabo yo de decir de que las verrugas están en epidermis. Entonces, ¿cómo es que va a producir sangrado? El sangrado se produce porque hay una papilomatosis, es decir, realmente, recuerdan ustedes cómo la unión dermoepidérmica no es una línea recta, sino que es como en una sierra, ¿verdad? Entonces, la epidermis se va hacia la profundidad, justamente al contacto hacia la dermis. Esas son las crestas interpapilares, ¿verdad? Las que provienen de la epidermis. Y la dermis, en cambio, va hacia arriba, entonces son las papilas de la dermis, entonces de esa manera se nutre la epidermis. Por medio de las crestas van hacia el fondo y captan justamente vasitos sanguíneos para nutrirse, y la parte más superior de la epidermis lo hacen a través de las papilas de la dermis. Entonces, cuando nosotros cortamos a la verruga lateralmente, vamos a cortar es la punta de la papila, donde sí hay allí un pequeño vasito sanguíneo, un capilar. Por lo tanto, lo hacemos sangrar. Y ya vamos a verlo clínicamente cómo se ve, ese sangrado, como los puntitos que son vasos sanguíneos trombosados. Ahora bien, los callos producen dolor vertical, es decir, a la compresión vertical. Cuando la persona camina, apoya, ahí siente el dolor. Pero las verrugas, el dolor no es solo la compresión vertical, sino también a la compresión lateral, es decir, cuando lo aprieta, ¿verdad? Usted lo aprieta, la persona lo comprime con dos dedos lateralmente y va a producir también dolor. Entonces eso es importante porque los tratamientos obviamente son difíciles. Aquí tenemos, miren ustedes, al callo, ¿no? Al eloma. Entonces vemos el área localizada, amarillenta, porque aquí está bien grueso el estrato córneo y es reflejo justamente de la luz. Pero miren cómo mantiene los dermatoglifos. Si ven ustedes cómo se observan los dermatoglifos a pesar de todo, aquí está localizadito. Entonces esto obviamente lo vemos con el dermatoscopio, por eso lo vemos con bien claritas las líneas. Pero nosotros podemos verlo, ¿no? Si podemos con cualquier lupita en todo caso. Aquí, por ejemplo, miren, ya se ha cortado con un bisturí y no hay sangrado. Simplemente allí está localizado el eloma, pero sin producirse sangrado. Y acá sí tenemos a la verruga como tal, nos vemos asimismo cómo están los dermatoglifos, se los observa bien, pero que se cortan justamente a donde está la verruga. Ahí se cortan, aquí está el tumor y acá ya no vemos los dermatoglifos. Y si ven los puntitos negros, como se los observa allí, esos son los vasos sanguíneos trombosados que están en las papilas de la dermis, que les decía. Entonces, en esta vemos los vasos sanguíneos, los puntitos esos negros ahí, que son los vasos sanguíneos trombosados, acá no. Si se dan cuenta, pero eso tan sencillo a veces lo confunden. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces un diagnóstico de las verrugas? Es clínico, pero ya ven que hay muchas formas clínicas. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos bien presente cómo son las verrugas de acuerdo a la localización. Entonces son diferentes, seguirán siendo verrugas, pero diferentes de acuerdo a la localización. Entonces, sin embargo, por ejemplo, importante esto, a nivel genital tenemos las llamadas verrugas subclínicas. Y esto es importante cuando nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, en el hospital suele ocurrir, ¿no? Va una mujer, le hacen el Papa Nicolau en ginecología y le encuentran que tiene justamente pues el BPH, ¿no? Entonces le dicen, señora, dígale a su esposo que debe de ir a dermatología para que le hagan un diagnóstico si es que también tiene verrugas. Y entonces llega pues muchas veces el señor y dice, bueno, resulta que a mi esposa le han dicho que tiene esto y me mandan que yo también me examine. Y efectivamente clínicamente no le vemos nada, muchas veces no tiene nada, pero ahí nosotros tenemos que hacer la aplicación del ácido acético, que es vinagre. El vinagre, el común, el que se usa para las ensaladas, pueden tener un frasquito cuando ustedes estén trabajando en su centro de salud, donde ustedes estén. Entonces, llega el paciente y lo que hace es que le aplican, sea con una gasa o con un algodón, le aplican el vinagre y se lo van a dejar hasta por 12 minutos, ¿sí? Luego de esos 12 minutos vamos a ver el llamado acetoblanqueamiento. Eso lo hacen pues en ginecología muchísimo y mejor todavía cuando se utiliza un colposcopio, ¿verdad? En el caso del sexo femenino es imprescindible porque para poder visualizar mejor.
En el caso del hombre, podemos verlo nosotros más clínicamente, lo podemos ver, pero mejor también si hubiera un penescopio, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a nivel nosotros en el hospital no tenemos penescopio. Pero en todo caso, sí se la puede ver, simplemente luego de los 12 minutos que usted le aplicó el ácido acético, que es vinagre, le vuelvo a repetir, se produce este blanqueamiento. Si ven ustedes, entonces decimos, señor, sí tiene allí verrugas. Eso es muy importante, ¿no? A veces en el contexto de un embarazo, ya sabemos que durante el embarazo hay un trastorno justamente en el sistema inmune de la mujer y va a producirse precisamente más proliferación por las hormonas mismas del crecimiento de estos tumores. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos presente, este tipo de lesiones, cuando hacemos el diagnóstico, es decir, sin causar polémicas, sin causar problemas. No se olviden eso, chicos, porque esa cuestión de las parejas, a veces hay gente que lo toma mal, o sea, dicen, no, yo no tenía, al final esta señora está haciendo alguna cosa, ya ustedes saben. Nosotros tenemos que con mucho respeto, con mucha educación decir, y decirle, bueno, a la final usted lo tenía, a la señora se le ha manifestado más por los cambios hormonales. Entonces es necesario explicar eso, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tratamientos nosotros podemos hacer para las verrugas? Hay muchos y la verdad es que muy efectivos, pero depende también lo que ustedes tengan la facilidad, el acceso, que estén las herramientas que ustedes tengan en su sitio de trabajo. Pueden hacerle cauterización, electrodesecación que se denomina, pero en este caso va a necesitar infiltrar un anestésico. No se puede hacer una cauterización si no le ponen un anestésico. Se puede utilizar nitrógeno líquido, pero es un equipo que generalmente no hay en forma pública con mucha frecuencia. A veces hasta puede haber electrocauterio y no hay nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido no requiere el tratamiento no, o sea, no requiere anestesia previa, pero en realidad después sí hay dolor, es decir, ambos procedimientos son dolorosos. Hay que tener presente la localización de estas verrugas y también a nivel de la edad del paciente, ¿no? Por ejemplo, en niños hay que tener mucho cuidado al hacer los tratamientos, porque ustedes saben pues que son tratamientos, un niño ve una aguja y pues se va a desesperar, no dejemos de tener empatía con los pacientes, chicos. Para las verrugas palmoplantares se puede utilizar urea al 40%, vienen así como medicamento, urea al 40%. La urea usualmente funciona como un hidratante, hasta el 10%. Cuando lo utilizamos a mayor concentración, especialmente al 40%, se comporta como un queratolítico. Por lo tanto, va a producir destrucción o desprendimiento de ese tejido sobre el cual lo aplicamos. Bien, también se pueden utilizar las fórmulas magistrales, como les estoy explicando aquí. Esta fórmula magistral es muy efectiva, chicos, yo se las recomiendo, es económica, es sencilla, esto hay que mandarla a preparar. O sea, el único inconveniente es que si ustedes están haciendo su rural en un área muy lejana, realmente a un centro poblado donde hay alguna farmacia que hagan estas fórmulas magistrales, bueno, ahí sí va a ser un poquito más difícil, ¿no? Pero en general, pues, si está cerca de una población, pues pueden mandarla a preparar. Si al hospital llegan los del seguro campesino, que son de áreas muy lejanas, imagínense. O sea, todo depende como usted le explica al paciente las opciones que tiene, sobre todo, como les repito, cuando se trata de niños. En este caso, la fórmula magistral es de importancia que ustedes la hagan como tiene que ser. Miren ustedes aquí, se utiliza ácido salicílico, que también es un queratolítico, a 3 gramos, el ácido láctico también 3 gramos, en colodión elástico, que es el vehículo, en 10 centímetros cúbicos. Esto ustedes, cuando mandan a hacer la fórmula magistral, siempre expliquen el uso que se le va a dar. O sea, siempre poner ahí uso externo, tiene que quedar bien claro que el uso es externo, porque a veces habrá alguna persona que no va a saber, que no se debe tomar, que esto no se debe aplicar, por ejemplo, en sitios como los labios, que no se debe aplicar dentro de la cavidad oral, no se va a aplicar alrededor de los párpados, o sea, porque puede provocar una quemadura, es peligroso. Y además, siempre que hagan una fórmula magistral, tienen que poner su firma de responsabilidad, como estamos viendo aquí. ¿Ah? Muy importante eso. También tenemos otras fórmulas que nosotros podemos aplicar, vean ustedes aquí, para las verrugas plantares, sobre todo que son muy gruesas, les decía que justamente donde más está grueso el estrato córneo, entonces pueden utilizar ácido salicílico al 70%, que es realmente ácido salicílico 7 gramos. Yo creo, cuidado, se vayan a confundir, chicos, siempre miren, recuerden bien, una cosa es gramos y otra cosa es miligramos, cuidado. Entonces, esto es gramos, las concentraciones son altas. En vaselina esterilizada, 10 gramos.
Acá también, miren, en la fórmula anterior, decía, les insisto, es gramos, cuidado. Y asimismo, la aplicación de uso externo y la firma de responsabilidad. Algo importante, chicos, es si usan urea al 40% o utilizan estas fórmulas, cualquiera, la del ácido salicílico o la del ácido láctico, en este caso, pueden utilizar de la siguiente manera. En primer lugar, hay que ponerle, por ejemplo, un esparadrapo grueso alrededor de la verruga. Yo siempre digo, ponga esos esparadrapos blancos de los antiguos que habían, póngale alrededor. La idea es que se proteja a la piel que está sana. No vayamos a causar una quemadura accidental. Estos realmente son ácidos, no, realmente son muy fuertes, podríamos ocasionar una quemadura. Entonces, por favor, aplicar alrededor ese esparadrapo y luego viene, le dice, vaya, remoje, por ejemplo, si en las manos, los pies, lo remoja 10 minutos en una lavacarita o que se bañe, pero previamente el esparadrapo bien adherido, ¿no? Se baña, cuando sale, la verruga está bien blanda. Entonces la puede lijar con una lija, de esas de las que venden en la ferretería, la lija bien, la idea es disminuir el grosor que tiene la verruga. Esto sobre todo, como les decía, en palmo plantar. Entonces, y luego ahí ponen un poquito, sea de líquido de la fórmula anterior o esta de aquí, ¿no? Y lo cubren con un esparadrapo. A veces es necesario repetir a los 3 días, la mayoría requieren 2 o 3 veces el tratamiento, pero es indoloro. Realmente esto es lo importante porque la aplicación de esta fórmula no causa dolor. Entonces imagínense lo que es muy bueno para el caso de niños, especialmente donde ellos no van a aceptar realmente un procedimiento en el cual implique agujas o algo que les cause dolor. Dependiendo de las zonas, ¿no? Si es a nivel, por ejemplo, de los labios o a nivel de los párpados, por favor, eso sí, ahí ustedes lo pueden mandar a un sitio donde le puedan hacer otros procedimientos, ¿no? Electrocauterio, si el nitrógeno líquido, por ejemplo, para áreas como lo es a nivel genital, que ya vamos a ver las opciones. Para las verrugas planas, nosotros podemos utilizar esta fórmula que es el ácido retinoico al 0.1%. Eso es muy importante. Esto a nivel facial o a nivel también a nivel de los brazos, de las piernas. Lo importante es que la aplicación de esta fórmula, recordar de que no debe, en el caso, por ejemplo, facial o de los brazos, debe evitarse la exposición solar posterior, porque los retinoides producen sensibilización con la exposición solar. Entonces es muy importante. Esto, bueno, se lo pongo para que lo sepan. Esto también ya es de especialidad. Tienen que, para las verrugas refractarias, sobre todo las que son periunguiales o las subunguiales, que son difíciles de tratar, entonces ahí es recomendable el uso de la bleomicina intralesional, con mucho cuidado porque realmente la bleomicina pues produce necrosis, muerte celular de un tejido y podría producir necrosis en un dedo. Imagínense las implicaciones que eso tendría. ¿Qué sucede con los condilomas? Los condilomas, es decir, esas verrugas a nivel justamente genital o a nivel perianal, que les estaba explicando, cuando no son muy numerosas, las lesiones son de pequeño tamaño, pues podemos aplicarlo por encima de los 2 años de edad, esta fórmula que también es excelente, por medio del podofilino. 3 gramos de podofilino en tintura de benjuí 10cc. Este es el vehículo en el cual va el podofilino. Asimismo, el uso externo y su firma de responsabilidad. Miren que les he resaltado con rojo de que esta fórmula no se debe aplicar en embarazadas porque el podofilino es tóxico y se absorbe realmente. Tampoco en menores de 2 años. Entonces, por encima de los 2 años se puede aplicar tanto en área genital como perianal. ¿Cómo lo va a aplicar? Esto pues le tiene que decir al familiar, si se trata de un niño o la persona que se lo va a aplicar, tiene que ponerse vaselina alrededor de las verrugas, ¿sí? Con un palito de dientes alrededor para proteger a sí mismo la piel normal. Entonces, luego de que aplica ahí la vaselina, coge con un cotonete o un palito de dientes con algodón y lo moja en el preparado, en este líquido, que lo aplica luego sobre la verruga. Hay que dejarlo solamente 4 horas. No se debe pasar de ese tiempo. Solo 4 horas y luego decirle al paciente, por favor, se lo tiene que lavar con agua y jabón. Insistirle que el tratamiento solamente debe ser de 4 horas y además solo una vez a la semana. No es necesario repetirlo con más frecuencia, ni tampoco dejarlo más de ese tiempo, porque más bien va a producir ulceración.
Entonces la idea es ayudarlo y no más bien que cause problemas. Ustedes siempre escriban lo que están recetando, ¿no? Y dejen claras las indicaciones, porque muchos pacientes dicen, no me explicó, no me dijo, los pacientes tienen esa tendencia a decir, pues, para salvarse ellos de que han cometido un error. Bueno, las embarazadas, pues ahí obviamente tienen que ir a sí mismo a especialidad, porque realmente son los ginecólogos los que aplican tricloracético al 70 o 90%. En una embarazada, realmente si tiene tolerancia, puede aplicar, si no son lesiones muy numerosas, se puede aplicar también nitrógeno líquido. Pero realmente, en general, a una mujer embarazada no se le debe hacer procedimientos que causen dolor. Imagínense que vaya a estimular el parto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando las verrugas son numerosas? Entonces tenemos lesiones muy numerosas, como estábamos viendo palmoplantar, las verrugas de Bucher, como veíamos en las manos. Entonces, allí se pueden utilizar el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico, independientemente de lo que usted le haga procedimiento, entonces le puede mandar este tratamiento para evitar las recidivas. Entonces, dentro de ello tenemos, se utiliza esta fórmula que es a base de cimetidina, a una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso sin pasar los 500 miligramos. En la actualidad es difícil utilizar la cimetidina, no hay. Se la puede reemplazar por ranitidina y sulfato de zinc a una dosis de 4 miligramos por kilo de peso. Esto, lo de kilo se saca en niños, pero nunca pasar de estas cantidades. Miren ustedes, en el caso del sulfato de zinc no pasar de los 120 miligramos y de la cimetidina o ranitidina no pasar de los 500 miligramos. En el caso que sea un niño con obesidad o sobrepeso, no pasarse de eso. Y lo ponen en lactosa, CSP significa cantidad suficiente para. Si es un adulto, una cápsula, y si es un niño, uno pone sobres. En realidad no es que es un sobre grande, no es un papelito pequeñito donde le ponen ahí el polvito, y eso hay que disolverlo en un poquito de jugo, que lleve miel, que lleve algo bien dulce, porque realmente es amargo. En la actualidad hay un tratamiento, ya hay el sulfato de zinc en cápsulas que no requiere ninguna fórmula magistral, porque esta es fórmula magistral. Entonces, en este caso, ustedes le pueden mandar ya como se llama Fort Zinc. Realmente se los digo porque es el único que hay, ¿no? O sea, el único comercialmente disponible, ¿no? Entonces está muy bien porque ya se pueden tomar. Entonces, si un niño realmente tiene la dosis, en este caso de sulfato de zinc, de 120 miligramos. Entonces, si es un niño al cual ya le sale los 120 miligramos, pueden mandar el cápsula, suponiendo que es un niño a veces niños de 10 años que ya toleran, se toman cápsulas, porque son cápsulas blandas. Entonces realmente sería muy bueno. Pero a veces inclusive hay adultos que no toman tabletas o cápsulas. O sea, realmente es rarísimo eso, pero ocurre. En todo caso, ya existe, como les decía, la fórmula, ya el medicamento como tal. Lo que pasa es que en algunas ocasiones hay personas que tienen una pues intolerancia a la lactosa, entonces toman la cápsula y les puede provocar, aunque es mínimo, miren, es poquitito, pero hay personas que son muy sensibles y pueden provocarle alguna alteración digestiva. El tratamiento hay que hacerlo al menos por 2 meses. Con este tratamiento sistémico, lo que hacemos es estimular a los receptores Toll-like. O sea, cuando son muy numerosas las verrugas, nosotros necesitamos, recuerdan que les decía que hay una etapa como de latencia que puede estar hasta de 3 años. Entonces hay células que pueden estar infectadas. Hay pacientes que les van a llegar y dicen, pero es que a mí ya me sacaron esta verruga, ya me la cauterizaron, ya me le hicieron crioterapia y otra vez me volvió a salir. Entonces lo que se hace en primer lugar, cualquiera de los procedimientos que nosotros hagamos es tratando de ampliar un poquito la lesión. Hay lesiones, células que están infectadas alrededor. Entonces, por ejemplo, si le voy a hacer nitrógeno o le voy a hacer con electrodesecación, yo pongo un poquito más hacia afuera, no a profundidad, sino más bien hacia los lados. Bien, pero realmente cuando son muy numerosas, yo les recomiendo el tratamiento sistémico para que no produzca esa reacción, como les decía, con esto se produce, digamos, el estímulo de los receptores Toll-like. De 2 a 3 meses es lo que está estipulado para la buena respuesta. Y bueno, hay otros tratamientos así mismo, pero que ya son de especialidad, como el uso del imiquimod, cantaridina y podofilotoxina, caros, por cierto, ¿no? Los tratamientos que yo les estoy recomendando son para uso general, son cómodos, son sencillos y realmente económicos, ¿no? Que realmente ayudan muchísimo en las personas y tienen buena respuesta, y sobre todo, como les decía, en caso de niños. Bueno, ahora vamos a ver esta otra patología también que es muy importante que ustedes la conozcan o la recuerden porque probablemente ya la vimos, justamente sí vimos el primer parcial cuando hablamos
de pápulas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las pápulas umbilicadas, que son un tipo de pápulas? Pues precisamente se refiere a estas, a las del molusco contagioso. Una infección viral, como lo dice su nombre, muy contagiosa y que está a nivel mundial. Realmente la podemos encontrar, no hay predominio de sexo, ni de raza, ni de edad. Realmente es frecuente en niños, pero también podemos encontrarla en adultos. En el caso de los niños, los sitios de localización es más frecuentes a nivel de la cara, también la tenemos a nivel de tronco y en pliegues, generalmente más frecuente en niños con atopía. Los atópicos tienen mayor susceptibilidad, ya vimos, a infecciones virales, bacterianas y micóticas. Entonces, en este caso, ocasionada por este virus, el virus del molusco contagioso o Molluscis pox virus. Recuerdan que les explicaba que este virus pertenece a la misma familia de los pox virus que el de la viruela, ya erradicado, por cierto, ¿no? Es uno de los virus más grandes que se conocen, realmente tiene una forma muy especial, como rectangular, como en ladrillo, ¿no? Y es realmente se considera, según los investigadores, por microscopía electrónica, lo han encontrado, que mide hasta 450 nanómetros de longitud. O sea, realmente en relación con los otros virus es sumamente grande. Pero lo que llama la atención es que a pesar del tamaño que tiene el virus, que es realmente pues muy grande en comparación con los otros virus, penetra fácilmente en la piel y va a llegar, o sea, atraviesa la epidermis y va a producir el cuadro sin necesidad de un microtrauma, como si lo necesita el virus de la verruga que vimos hace un ratito. Entonces, en este caso, al parecer, puede hacerlo a través del conducto folicular, o sea, del canal, justamente recuerdan esa unión que hay del folículo piloso y las glándulas que están en la sebácea, recuerdan las glándulas sudoríparas apocrinas. Bien, a través de ese canal folicular, por ahí puede penetrar el virus sin necesidad de un trauma. Entonces vamos a ver asimismo que el periodo de incubación es un poquito largo también. Puede ser de 2 a 7 semanas, es muy importante, y en algunos casos puede extenderse hasta 6 meses. Como les decía, es sumamente contagioso de tal manera que se contagia de persona a persona. Los niños, pues en general, se tocan, un niño juega y realmente pues hay la inoculación. Y de hecho hay la autoinoculación, ¿no? El niño puede tener pues a nivel de los brazos y realmente pues se lo puede inocular en otras partes, por ejemplo a nivel facial. Pueden provocar ligero prurito, generalmente como les decía es más frecuente en los atópicos, pero sí está documentado que puede provocar ligero prurito y en otros casos asintomáticos. Puede extenderse, como les decía, hasta los 6 meses, el periodo de incubación. Se contagia también a través de fomites, es decir, pues todas las ropas, eso es una fácil de contagiar, toallas, eso también se ha visto que es frecuente justamente en las personas que comparten piscinas, pero no es porque se transmita a través del agua, sino que al parecer tendría mucho que ver por una piscina, digamos, pública, donde van muchas personas y pues hay un contacto muy estrecho, los niños especialmente juegan, se tocan, o después comparten, les decía, los fomites. Duran aproximadamente 18 meses cada molusco y luego involucionan, pero van produciéndose nuevos. Entonces, por eso es que a pesar de que dependiendo de la edad, en algunos textos ustedes van a ver que dicen no requiere tratamiento, pues si es una criatura no muy pequeñita y dependiendo de la localización, sin embargo, sí necesitan porque lo va a seguir inoculando o contagia a otros miembros de la familia o compañeritos, por ejemplo, de escuela. Una vez que penetra el virus, se va a localizar a dónde, miren ustedes ya son expertos justamente en las capas de la epidermis, ¿no? Se va a localizar en el estrato granuloso. O sea, si se dan cuenta, el virus es bastante superficial. No está en el estrato basal, no está en el estrato espinoso, está en el granuloso. Ahora bien, en este estrato granuloso, allí se van a producir dos zonas. Una inferior, que es la zona electrodensa, que ya la veremos clínicamente cómo se manifiesta, y una zona superior, que es la electrolúcida, es transparente. Esa es la que le da el aspecto perlado, el brillo que tiene la pápula del molusco contagioso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Realmente por biología molecular se ha encontrado que en la zona electrodensa va a inducir o a expresar estas queratinas, la K6 y la K16, que va a producir proliferación celular. Es decir, miren ustedes, comienza a crecer el tumor.
pero en la zona superior, en esa zona electrolúcida, expresa las filagrinas K1 y la K10 que inducen diferenciación celular. Entonces, es muy importante lo que hace el virus desde el punto de vista molecular para su propio crecimiento. Básicamente les decía que hay dos tipos, ¿no? Se considera el infantil, que se ubica más que nada en cara y tronco, es el que más predomina en esta edad, y en los adultos inmunocompetentes vamos a encontrar lo que se encuentra el tipo 2, el serotipo 2, y predomina en áreas justamente genital, en pubis, en región inguinal. Sí, ahora, sin embargo, de vez en cuando ustedes pueden encontrar en un adulto que sea atópico, que pueda tener también lesiones en otras partes corporales y a veces por manipulación pueden también autoinocularse. Pero en general en el adulto se la considera una enfermedad de transmisión sexual. Ahora que en los inmunodeprimidos, sean adultos o sean niños, pues el que predomina es a nivel facial. Pueden ser numerosos y en algunas ocasiones hasta de gran tamaño. Veamos aquí las lesiones típicas en estas imágenes como están en párpados. Alcancen a ver el brillo, el aspecto de perla que tiene. Estas son pequeñitas. Estas pápulas pueden ir desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros de diámetro. Pero hay lesiones, los moluscos aislados pueden ser, el molusco gigante puede ser de mayor tamaño, puede ser mayor a medio centímetro de diámetro, con la diferencia que no hay múltiples lesiones, sino escasas. Realmente en ocasiones el diagnóstico se lo hace pues realmente por biopsia. Miren acá, por ejemplo, estas lesiones múltiples, estas pápulas que son de aspecto perlado, como les decía, brillantes, y si ustedes se fijan, ya tienen tendencia a la umbilicación. Miren, por favor, aquí donde yo estoy señalando con el cursor, acá tenemos otra, donde ya se comienza a deprimir, como que se hunde la parte central, ¿no? Por eso se llaman pápulas umbilicadas, como un ombligo. Entonces, pero en general, cuando son más pequeñitas, casi no se puede observar ese aspecto de la umbilicación. En las de mayor tamaño ya las podemos ver. Entonces, es importante, sobre todo, siempre es el aspecto perlado. El aspecto perlado nosotros lo podemos determinar observándolo al paciente con buena iluminación, sea pues la proveniente de la luz natural del sol o en un lugar donde ustedes tengan una buena lámpara, o sea, buena iluminación y por último hasta pues con una linterna, ¿no? Lo importante es que lo hagan girar algo al paciente para que pueda manifestarse el brillo. Y ese brillo, les decía, proviene de la zona electrolúcida. Eso es con la luz, es lo que hace que brille y le da ese aspecto como de perla. En algunas ocasiones, el molusco contagioso va a adquirir este eritema o eczema alrededor, que es lo que se conoce como el molusco eczematizado o molusco dermatitis, que es característico de los pacientes con dermatitis atópica. Cuando se presenta este molusco dermatitis, realmente nos indica una actividad del sistema inmune del paciente que produce involución de esa lesión, pero solo de esa lesión. Siguen saliendo más lesiones como estamos viendo acá, ¿no? Entonces lo importante es siempre examinar al paciente en totalidad. Le decimos, se va a ir ya solito, no le haga nada, pero los de acá sí requieren tratamiento porque va a seguírselo contagiando. Aquí tenemos la lesión que les explicaba, que son lesiones aisladas, ¿no? Lesiones de gran tamaño y aisladas. Estas, en muchas ocasiones el paciente dice, bueno, yo no tenía este lunar, a veces lo confunden como lunar, pero me ha ido creciendo este lunar. Entonces uno lo ve realmente, si tiene un dermatoscopio, sí podemos ver lo que ya vamos a ver, la clásica imagen en huevo frito, típica del molusco contagioso, pero clínicamente a simple vista no es tan fácil, no se puede ver. Realmente en muchas ocasiones cuando hacemos la exéresis, y pues por biopsia podemos encontrar realmente las características histológicas de un molusco contagioso. Les decía que de las virosis que producen el fenómeno de Pseudo-Koebner típicamente son las verrugas planas, que ya las vimos hace un ratito, y también la produce justo el molusco contagioso, ¿no? Entonces hay un arañazo y el paciente se autoinoculó, por eso tienen estas lesiones de aspecto lineal. Pero si ustedes se fijan, mantiene el brillo, ¿sí ven? Ahora, en ocasiones, pues especialmente en niños, los niños pueden autoinocularse, especialmente en sitios tan difíciles como este, por ejemplo, a nivel palpebral. Miren ustedes en el borde libre de los párpados, justamente bastante complicado, difícil de tratar.
En este caso, pues por si acaso, no corresponde a dermatología. Esto, en un paciente, imagínense un niño, ¿cómo le saco esto? Tengo que sedarlo. Entonces eso ya lo tienen que enviar a oftalmología, porque realmente sí requiere la exéresis de estos moluscos. Pero si se dan cuenta, acá están las lesiones características. Si ven la pápula perlada, que estoy señalando con el cursor, ahí está. Acá tienen los párpados inferiores, bastante difícil de esos tratamientos hacerle en este caso en un niño. En adultos también podemos encontrar lesiones aisladas, miren ustedes, en este caso con esa umbilicación, y generalmente cuando son de gran tamaño son aislados, no hay múltiples lesiones. Sin embargo, es bueno revisarlo al paciente y realmente examinarlo porque pueden haber otras lesiones. A nivel genital, miren ustedes, mantiene las mismas características, el aspecto perlado y umbilicado que tienen estas lesiones, ¿sí ven? Lo mismo acá, si pues un adulto ya no hay problema, le podemos hacer el tratamiento, pero en caso de niños es la dificultad. Mantienen las pápulas perladas como están viendo aquí, con ese brillito, ¿no? Ese es lo importante, uno tiene que tornearlo al paciente para verle el brillo. Y en los pacientes que son inmunodeprimidos, en los cuales pues ya sabemos que predominan a nivel facial, son numerosos, pero sobre todo, miren que inclusive afecta hasta los labios, pero pueden ser inclusive de gran tamaño. Eso es muy importante que nosotros lo recordemos. O sea, si me llega un paciente que ustedes ven, este tiene molusco contagioso y tiene muchísimo a nivel facial, puedes preguntar o revisar o mandar a hacer una prueba si el paciente tiene VIH, ¿no? Porque generalmente son pacientes que son VIH y que se han descuidado en cuanto al tratamiento. Acá tenemos, miren ustedes, a la dermatoscopía, como vemos la clásica imagen en huevo frito, como les explicaba, tenemos en la parte central, que vemos esta parte como más amarillenta, y esto realmente representa el llamado cuerpo de molusco, o cuerpos de Henderson-Patterson. Realmente aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Queratina, vamos a ver bastante queratina, y allí están los virus. La parte que está alrededor, esto sería la zona translúcida, ¿no? Eso es al comprimirlo. Recuerden que les decía que el dermatoscopio son doble lupa y que tiene una luz tangencial. Por eso nos permite observar con mayor claridad una lesión. Vamos a ver asimismo los diagnósticos diferenciales. A nivel, por ejemplo, de los párpados, cuando son lesiones aisladas, tenemos como el molusco contagioso tiene mucho parecido con algunas lesiones inflamatorias o infecciosas, como es el caso del orzuelo. Pero el orzuelo, que ustedes lo conocen muy bien, lo manejan mejor porque esto lo ven en oftalmología o ya lo vieron, realmente es una infección bacteriana. Realmente es una inflamación que nosotros vamos a ver y que generalmente es recidivante. Se observa precisamente en pacientes que tienen al Staphylococcus aureus en forma residente a nivel de las fosas nasales. Entonces, esto es frecuente, por eso el orzuelo se le cura y es recidivante, vuelve a salir. El molusco no es que es recidivante. Si le hacemos tratamiento, esta se cura, pero pueden salir en otras lesiones, que es diferente. Pero acá el orzuelo es que se mantiene, ¿verdad? Ustedes habrán visto ya por oftalmología cómo esto tiende a la recidiva. También en el caso a nivel facial tenemos el diagnóstico diferencial con tumores que son genéticamente transmisibles, como son los tricoepiteliomas, en la cual vemos múltiples pápulas de color de la piel, generalmente de predominio centrofacial. Asimismo, esto es genéticamente transmisible, o sea, lo hemos visto en los familiares, padres, abuelos, o sea, se va transmitiendo de forma genética, de tal manera que el paciente lo tiene desde niño. No se ven lesiones umbilicadas, son lesiones realmente, no es que esté ese brillo perlado. Recuerden que nosotros tenemos que ver ese aspecto translúcido típico del molusco contagioso. También acá tenemos el quistes de milio. Los quistes de milio, llamados también quistes de retención, estos realmente contienen sebo y queratina básicamente, más que nada es eso. Son pápulas de color amarillento o blanquecino, pueden ser de 1 milímetro y pueden crecer, pueden aumentar hasta 4 milímetros, hasta 0,5 centímetros de diámetro, y que se localizan a nivel facial. En algunas ocasiones, en niños, podemos verlo como parte de algunos trastornos de la queratinización, pero en general son posteriores a traumas. Por ejemplo, podemos ver quiste de milio posterior a procedimientos, por ejemplo, con láser o peelings, porque se produce una alteración en la queratinización de la piel. En todo caso, son pápulas amarillentas
No van a ver ustedes el aspecto perlado, ni tampoco va a tener la umbilicación que es característica. Desde el punto de vista también de a nivel de los párpados o también a nivel de brazos, tenemos que diferenciarlos de los siringomas. Los siringomas, que son tumores benignos que se originan por retención de sudor, realmente son tumores de las glándulas sudoríparas ecrinas. Entonces, esto es característico, vemos estas pápulas aplanadas, miren ustedes, no son cupuliformes. Las pápulas de los moluscos son redondas, son como cúpulas y con la tendencia a la umbilicación central. O sea, algo que tienen que tener en su cabeza es molusco contagioso, cupuliforme, es decir, como redondas, umbilicación, no siempre, pero la van a encontrar así, y además el aspecto perlado que siempre lo va a tener. Los siringomas son pápulas pero aplanadas. Pueden convergen o pueden realmente unirse formando lesiones de mayor tamaño. Es típico que el paciente informa que lo vienen teniendo también familiares. A veces lo ha tenido una abuela o la mamá, o sea, algún familiar. Pueden aparecer también a nivel del tronco y de las extremidades superiores. Informa al paciente que aumentan o los notas más exuberantes o exacerbados con el ambiente caliente y húmedo. Entonces, en un clima caliente y húmedo, o una situación en la cual el paciente esté sudando mucho, allí nota como que se incrementan. Obviamente se produce más sudor, pero no se puede eliminar el sudor con facilidad. En cambio, disminuyen o da la impresión como que se reducen cuando está en un clima muy frío. Entonces, por algún motivo, el paciente va a vivir a una zona de clima frío y le disminuye de lo que estaban muy exacerbados en una zona donde, o un trabajo donde tenía que estar con mucho calor y humedad. Y bueno, de las lesiones aisladas, el diagnóstico principal diferencial, pues ya les decía, justamente a veces lo confunden con lunares, especialmente los nevus provenientes de la dermis, pero en realidad el diagnóstico preocupante sería de un carcinoma vasocelular, porque justamente el vaso celular nodular, ese tipo de vaso, porque hay muchos vasos celulares, el vaso celular nodular, que se observa justamente a nivel, por ejemplo, a nivel de los párpados, especialmente párpados inferiores, también lo podemos ver a nivel nasal, sitios donde pueden ver también el molusco contagioso. La diferencia, en primer lugar, es que el carcinoma vasocelular lo observamos a partir de la sexta, séptima década de la vida. O sea, no lo vamos a encontrar en gente joven. Tal vez en alguna persona con algún un trastorno de la, de la inmunidad, como por ejemplo los pacientes trasplantados, ellos es posible que se desarrolle antes de tiempo. Pero en general el vaso celular es por exposición solar y en el cual va a producirse hacia la sexta o séptima década de la vida. Una pápula que comienza a crecer a sí mismo en forma pues lenta y progresiva. Pero acá el molusco más bien es en personas jóvenes o inclusive en niños. Entonces en el cual nosotros no vamos a encontrar carcinoma vasocelular. El vaso celular tiene tendencia al sangrado, justamente, de hecho, los pacientes cuando consultan porque dice, bueno, de este granito que me sangra de vez en cuando, yo me lo rasco y me comienza a sangrar. Entonces, porque realmente son lesiones o tumores muy vascularizados. Este es un cáncer, ¿no? Pero lo de acá no hay esa tendencia. Son lesiones, los moluscos contagiosos son lesiones pues benignas, eso es lo importante, que realmente no da complicaciones, excepto porque se produce irritación, como lo que vimos el molusco eczematizado o molusco dermatitis, que es lo que suele producirse. Entonces hay irritación, cuando hay esa irritación va a producirse prurito, ardor, molestia alrededor. Pudiera haber también una infección bacteriana secundaria, eso especialmente en niños. Ya sabemos, pues los niños, en este caso generalmente los atópicos, pues por el prurito se rascan o se lastiman y pues pueden por ahí penetrar estafilococos o estreptococos. Y bueno, a nivel de los párpados, especialmente cuando están en el borde libre de los párpados, esto pues lo ven en oftalmología, pero igual puede producir una conjuntivitis folicular o papilar. ¿Qué tratamientos nosotros vamos a hacer? Ya les decía que en muchos textos ustedes pueden encontrar que es opcional en niños. O sea, claro, una criatura muy chiquitita, pues no conviene hacerle un tratamiento, no lo vamos a lastimar o a causarle un dolor si no es necesario. Si son lesiones escasas, podemos cubrirla, por ejemplo, con una, no sé, una bandita, algo para que no se lo esté autoinoculando, pero depende de la localización. Pero por otra parte,
muchos padres realmente no aceptan que usted no le haga el tratamiento, porque en realidad dicen, bueno, pero es que lo va a seguir contagiando a los demás hermanitos, o hay el riesgo de que se saque la protección y pueda seguirse autoinoculando, y es verdad. Entonces, dependiendo, ¿no? Cuando se trate de niños, nosotros podemos aplicar el ácido glicirricínico en forma de spray, obviamente no en párpados, chicos, a menos que esté bastante alejado del borde palpebral. O sea, a pesar de que viene en spray, no lo van a aplicar como spray, sino que aparte le dicen al familiar, bueno, se pone en otro sitio, en la mano, algo, un poquito del spray, y de ahí lo pasa a donde tenga, no cerca del borde libre del párpado. Ahí sí eso tiene que mandarlo a oftalmología. Podemos hacer curetaje, que ya vamos a ver cómo se hace el curetaje de las lesiones, obviamente en niños que ya puedan colaborar, niños más grandecitos o en adultos, obviamente. Podemos hacer cauterización, podemos aplicar nitrógeno líquido, es decir, la crioterapia. Esto en caso especialmente a nivel genital o en área perianal, donde también pueden estar aquí los moluscos. Entonces, en adultos inmunocompetentes podemos utilizar estos tratamientos, ¿no? Ahora, en inmunocomprometidos, es decir, pacientes en los cuales tienen el riesgo de tener alguna infección por VIH o alguna otra situación, o son numerosos, yo ahí les recomiendo, tienen que derivarlo obviamente a especialidad, porque ahí se hace con nitrógeno líquido, la crioterapia que se hace por sesiones, en algunos casos pues se puede hacer láser, no hay a nivel público, por supuesto, e inclusive la misma terapia antirretroviral les ayuda en momento para empezar a disminuir el número de lesiones. Ustedes van a encontrarse con estas otras opciones de tratamiento, como el mismo imiquimod, ya les decía todo el costo, imagínense un tubo de imiquimod de apenas 3 gramos, o sea, chiquitito, vale casi que $30, o sea, no tiene sentido. Por eso es preferible el uso de estos medicamentos, estos tratamientos de acá, que son realmente, el ácido glicirricínico ni siquiera es doloroso, para nada. Ahora bien, cuando son múltiples lesiones, también podemos utilizar la fórmula que les di a base del sulfato de zinc que les di hace un rato, esa fórmula que sirve para las verrugas, también le pueden dar a sí mismo para mejorarle el sistema inmune. O sea, lo que se busca, como digo, siempre es mejorar los receptores Toll-like que se encarguen de destruir las células que están infectadas alrededor, porque a veces sacamos las lesiones que están clínicamente evidentes, pero hay algunas que todavía no lo están y pues luego van a salir. Se han hecho estudios también con algunos componentes de las hojas del té verde, perején, que no tenemos en nuestro medio. Se han hecho tratamientos con el hidróxido de potasio. Ustedes saben este químico que se utiliza para hacer, ya cuando veamos vimos en primer parcial las herramientas diagnósticas, recuerden cuando teníamos que hacer el examen para determinar las micosis, entonces el KOH, el hidróxido de potasio, también se lo ha utilizado como tratamiento. Pero en todo caso, el spray es lo que les recomiendo. Pero en niños también, o adultos que tengan lesiones localizadas, usted le puede recomendar, pero especialmente esto en niños, ¿no? Que el mismo familiar, especialmente la mamá, le puede hacer una exéresis de la lesión. Por ejemplo, si tiene este es el molusco, donde yo estoy señalando aquí con el cursor, entonces se hace como una pequeña apertura con el bisel de una aguja pequeña de estas de 30 G y medio de las de insulina, pero de las que son muy pequeñitas. Entonces con el bisel lo que hacemos como que rompemos la parte superior de la pápula que es en cúpula. Por eso les decía, es redondita. Entonces lo que le hacemos es aquí lateralmente una pequeña ruptura y con guantes, obviamente la persona lo aprieta y va a sacar al cuerpo de molusco, al cuerpo de Henderson Patterson. Clínicamente lo vamos a ver como una pequeña masita. El paciente dice, sí, me sale como que si fuera una grasita, como cuando se sacan el acné. Es muy parecido, pero realmente no es grasa, es queratina, o sea, es como más seca. Y ahí está el virus. Entonces, podemos hacer ese tratamiento y luego yo les digo, a ver, después que le hacen la extracción, le ponen sea yodo o le pueden poner el ácido glicirricínico. Ahora, cuando es un niño que no tolera, no va a aceptar el tratamiento, ahí mandan el ácido glicirricínico, mañana y noche tienen que aplicarlo por lo menos un mes, más el tratamiento oral, como les decía, cuando son numerosas lesiones, para que de esa manera se eviten que salgan nuevas lesiones cuando son numerosas. En cuanto al curetaje, por ejemplo, si es un niño que ya colabora o es un adulto, podemos hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Con una cureta, como ustedes están viendo aquí, en forma lateral, ya sabemos que el molusco está superficial, por ende no vamos a hacer nada que deje cicatriz, todo lateralmente.
Hacemos hacia un lado y de ahí va a salir, aquí tenemos, miren, en la cureta quedó el cuerpo del molusco aquí. Lo que les explicaba de que cada molusco va a involucionar en 18 meses, o sea, pero dura bastante, o sea, año y medio. Entonces, lesiones individuales duran 2 meses, o sea, en general, pero hay casos que pueden durar hasta 5 años. Por eso es que las personas sí solicitan tratamiento. ¿Alguien tiene una pregunta, chicos, respecto a este tema que hemos visto hoy día? Verrugas y molusco contagioso. Yo, doctora, tengo una preguntita. Lisette, Bueno, sí, varias. ¿quién es? Por ejemplo, en los acrocordones Ah, ya, pueden llegar a tener crecimiento un poco grandes. Se hacen sí. como pediculados, ¿verdad? Sí, correcto, muy bien. Son los Ya. acrocordones o fibromas blandos, así es. Eso es lo que Sí, eso se cauterizan. Es lo que yo les decía, que se han logrado aislar justamente en esos acrocordones algunas cepas de BPH benignas, por cierto. doctora, y en estos casos, como usted dice, se puede electrocauterizar, pero también se lo puede retirar por medio de bisturí y obviamente anestesia. Bueno, sí, la verdad es que si son grandes, pues sí, ya requiere cortarlos y a veces requieren sutura cuando son de mayor tamaño. La verdad es que hay fibromas o acrocordones que ya realmente llegan a medir 2, 3 centímetros, como una ciruela pasa. La mayoría son pequeños, como los que vimos allí, o algunos de mayor tamaño, que sí requieren cauterización porque hay un vaso sanguíneo. De hecho, alguien me preguntaba, uno de sus compañeros el otro día me preguntaba si hay personas que se los amarran, dice, con un hilo. Y es cierto, yo he visto ese tipo de pacientes. Tuve una paciente que vino una vez así en mi consulta se lo había amarrado, pero no lo había amarrado bien, de tal manera que seguía pasando un poquito de sangre, pero no podía otra vez, o sea, la circulación estaba alterada y había crecido tanto, o sea, estaba inflamado, lleno de sangre, realmente era muy doloroso lo que tenía esta paciente, esta señora. Entonces, obviamente hubo que hacerle el procedimiento. De lo que era pequeño, no le estranguló bien el vasito, ¿no? O sea, por eso yo digo, mejor cauterízalo. Eso es lo ideal, cauterizarlo. Pero cuando son pequeñitos, lo puede cortar y sí, simplemente hace presión para que haya hemostasia y no requiere cauterización. Doctora, ¿y pueden crecer nuevamente? Esos mismos no, pero le salen nuevos. Yo les decía hace un rato que los acrocordones se producen por resistencia a la insulina. Entonces, si tú no quitas, no le haces entender al paciente que tiene que mejorar estilo de vida, pues van a seguir saliendo indefinidamente hasta que se haga diabético. O ya si ya es diabético, pues seguirá. Vuelven a salir. No es que el mismo vuelve a salir, sino que al lado te va a salir otro. Es muy importante eso. Toman su tiempo, pero vuelven a salir. La piel, como yo les decía, recuerden cuando comenzamos, te avisa que por dentro estás teniendo problemas. Y la gente lamentablemente toma a la piel como algo cosmético, como algo estético. Y es un órgano íntimamente ligado a todos los órganos internos, como ustedes ya se han ido dando cuenta. Sistema inmunológico, problemas psicológicos, ya les decía cómo se relaciona muchísimo con psicodermatosis, por problemas justamente endocrinológicos, si se dan cuenta cómo es muy importante, problemas de la tiroides, problemas de las suprarrenales, problemas con el páncreas, con este tema de la insulina, a nivel hepático, todo está íntimamente relacionado con este órgano llamado piel, pero que nosotros le preguntamos es a la cosmetóloga o al peluquero. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Alguien más? Doctora, sí, yo también tengo una pregunta acerca de la queratosis seborreica. Esta Ya. sí llega después del tratamiento, no sé si sea crioterapia o también... Sí, sí con crío o con cauterización. Cualquiera de los dos se puede hacer. ya. Esta también llega, por ejemplo, sí se logra quitar todos los, porque veo que son demasiados. Lo que pasa es que desde el punto de vista clínico, a veces el paciente se queja de prurito, nada más. Y son más que nada desde el punto de vista estético. Realmente en sí las queratosis no representan nada fuera de lo estético, ahí sí, o sea, más que nada, uno lo que le dice, a ver, va a la consulta, a ver, señora, señor, usted, si se le manda a hacer una prueba, usted se va a hacer diabético, tiene que corregir, o es diabético y no está corrigiendo bien cómo está su glicemia.
Bien, eso por un lado. A veces, como les decía, en algunos casos, sobre todo en aquellas queratosis que están expuestas a la radiación ultravioleta, nosotros podemos ver que verdaderamente hay una verruga, y que yo le he tenido justamente a esos pacientes, en lo cual la queratosis comenzó como una queratosis y luego termina convirtiéndose en una verruga. Entonces también les decía que hay muchos estudios que han demostrado que ciertas cepas de BPH son las que inducen la queratosis seborreica. Miren ustedes. A BPH, les decía que algunas cepas son parte del microbioma cutáneo, pero que muchas de estas bacterias, virus, arqueas u hongos, que son parte del microbioma cutáneo, muchas veces que terminan convirtiéndose en problemas porque hay factores adyacentes que predisponen a ello, o sea, disminuyen nuestro sistema de alerta inmune que los mantendría a raya. Y yo por eso le decía, muchos son ocasionados por la radiación ultravioleta, que ya sabemos que es inmunosupresora, disminuye el sistema de alerta, justamente por eso induce el cáncer de piel. Me refiero a la ultravioleta. Pero en sí estas lesiones son totalmente benignas. Pero a veces las encontramos en áreas cubiertas, por ejemplo, ella le decía submamaria, en pliegues inguinales, en dorso de tronco, áreas que generalmente están cubiertas. Entonces ahí realmente rara vez usted va a ver que evolucionen a una verruga como tal. Pero sí está documentado, en muchos estudios han hecho que han determinado cepas de BPH en queratosis seborreicas también. Pero ante esas situaciones. ¿Alguien más? Doctora, usted habló también de los quistes de Emilio y los lingomas. ¿Cómo podemos drenarlos a eso? Ese es facilito, realmente igualito, con la puntita de la jeringuilla de insulina. Siempre buscar la finita, la de 30 G y medio, es finita. Entonces uno lo que hace es una pequeña ruptura de la parte superior de la pápula y luego lo comprime con un extractor de comedones y sale la pequeña masita, que es así, grasa y queratina. Es muy semejante como la del acné, al acné comedón, como el comedón, muy parecido, pero no es comedón porque no tiene realmente, no tiene al Propionibacterium acnes, o Cutibacterium, como es la nueva nomenclatura. Es sencillo. Doctora, ¿y dónde se puede conseguir ese ácido glicirricínico? Eso es de farmacia, eso venden, es un medicamento, Glicigen se llama. Es el único que, por si igual les digo el nombre. Glicigen. Ya, doctora, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, no se olviden de las tareas, de todo eso, porque hay que completar toda esta información. Y no olvide al que le falte lo de la calificación, por favor, entrar, hacerlo eso, por favor. Chicos, ha sido un gusto. Buenas tardes. Gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias.